Doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Confírmenme, por favor, que me pueden oír. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Sí, me escucho, doctora. Hola, Buenas Jesús. tardes, doctora. ¿Sí te escucho bien, hermano? Hola, Doctora, Cristina. buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema, que gira en torno a la parte especial del derecho penal empresarial. Vamos a hablar del delito de apropiación ilícita. ¿Sí? Denme un segundo, por favor, para compartir con ustedes las diapositivas. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas de tipificación, sobre los criterios de imputación y sobre la apropiación ilícita. El logro de la sesión es que al finalizar la unidad el estudiante sea capaz de identificar los conceptos del peligro concreto, el peligro abstracto, los elementos normativos, las leyes penales en blanco, los elementos de la valoración global, aplicando los criterios de imputación penal a las organizaciones jerarquizadas, además de reconocer los elementos objetivos y subjetivos de tipo penal de apropiación ilícita y los posibles supuestos de apropiación ilícita cometidos en el seno de organizaciones empresariales. Asimismo, identificarán elementos de justificación que pueden incidir en la configuración de la conducta. Obviamente ustedes ya han visto en el derecho penal especial el delito de apropiación ilícita. Lo que vamos a hacer ahora es refrescar un poco la memoria sobre la categorización de los delitos, entre los delitos de peligro concreto, los delitos de peligro abstracto, y luego vamos a ver cómo es que la apropiación ilícita podría ser una configuración del delito respecto de las personas jurídicas. Los delitos de resultado, como ya bien saben ustedes, no son igual que los delitos de peligro. Esta clasificación que se da de los tipos penales se caracteriza precisamente por el contenido de relevancia penal que el legislador le da a cada tipo penal. En el caso de los delitos de resultado, el tipo penal adquiere relevancia con la obtención, como su nombre lo dice, de un resultado negativo, no querido por el Estado, protegido por el propio Estado, y ese es el resultado penalmente relevante, que de no configurarse no permite la tipificación del delito de resultado como tal. Y por otro lado, los delitos de peligro son delitos, son clases de tipos penales que no van a exigir un resultado propiamente, sino que va a bastar que el bien jurídico que está siendo tutelado por el delito sea puesto en peligro, se ponga en peligro su daño o su lesión para que ya se configure el tipo penal. Para el profesor Rasigalupo, nos dice en relación a los delitos de peligro que la teoría ha distinguido tradicionalmente entre los delitos de peligro concreto, en los que el bien jurídico debe haber sufrido un riesgo real de lesión, y los delitos de peligro abstracto, en los que el riesgo real no es necesario. Heisman nos dice que los delitos de peligro son aquellos en los que no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. El Acuerdo Plenario 6/2006 establece que los delitos de peligro son aquellos en los que no se requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente el objeto jurídicamente protegido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. El fundamento de estos delitos de peligro se da desde la perspectiva normativa, porque el propio legislador crea esta clase de tipos penales donde a través de la propia norma sanciona la simple puesta en peligro. El siguiente fundamento gira en torno a las reglas de la experiencia, que van a permitir darle al tipo penal esta presunción. Por ejemplo, cuando hablamos de los delitos de peligro común,
aquella persona que maneja en estado de ebriedad no necesita lesionar o chocar con un carro, o chocar con otro bien, o lesionar a alguien para que se le sancione. ¿Por qué? Porque basta la simple puesta en peligro del bien jurídico o seguridad pública para que se sancione esta conducta. La regla de la experiencia nos dice que las personas que manejan vehículos motorizados en estado de ebriedad siempre van a cometer en algún momento alguna acción que lesione la seguridad pública y que de por sí el hecho de manejar en estado de ebriedad pone en peligro la seguridad pública. En el caso de los delitos de peligro concreto, entonces, a diferencia del delito de peligro abstracto, sí se va a requerir comprobar la posibilidad de la lesión. Y por lo tanto puede existir una línea delgada que puede generar confusión respecto de los delitos de resultado. Sin embargo, en los delitos de resultado propiamente debe existir un resultado dañoso, mientras que en los delitos de peligro concreto basta solamente con la puesta en peligro real de esa lesión. En el delito de peligro abstracto no es necesario verificar si es que estuve manejando en estado de ebriedad y que por donde manejé o a la velocidad que manejé realmente llegó a poner en peligro o no la seguridad pública. En el caso de los delitos de peligro abstracto, lo que se sanciona es la posibilidad de la lesión, que existe de por sí por la experiencia general que se tiene en la sociedad. En el caso del delito de peligro concreto, podemos tener como ejemplo el delito de peligro por medio de incendio o explosión. Tiene que haber necesariamente esta situación de incendio o explosión que sea la circunstancia que ha convertido en real la posibilidad de lesionar el bien jurídico protegido. En relación a la creación legislativa de los delitos de peligro concreto, debemos decir que es necesario requerir de manera expresa dentro del tipo penal que la conducta cause un peligro o que haga surgir un peligro o ponga en peligro un bien. También debe exigirse de manera expresa en el texto del tipo penal que esta conducta pueda causar un perjuicio. Así es como se logra identificar cuando estamos frente a estos tipos penales. Por otro lado, cuando se da la creación legislativa del delito de peligro abstracto, existe una suposición legal de que se trata de conductas que representan normalmente un peligro para determinados bienes jurídicos, como la conducción en estado de ebriedad, que es lo que les comentaba. Existe entonces, cuando se va a crear un delito de peligro abstracto, una presunción de jure, es decir, que ya la ha establecido la norma, de que el peligro existe, no tiene que ser probado. Además de ello, debemos tener en cuenta otro concepto que gira en torno a los elementos normativos del tipo penal. Estos son aquellos que para su comprensión deben realizarse previamente un juicio o un proceso de valoración jurídica que proviene de otras normas de carácter jurídico. Puede ser de contenido jurídico o de una valoración cultural o de un contenido extrajurídico. Cuando hablamos de una valoración jurídica, de contenido jurídico, son los que se denominan como verdaderos elementos de valoración jurídica porque van a guardar una relación directa con la antijuricidad, mientras que los procesos de valoración que giran en torno al carácter cultural o un contenido fuera de lo jurídico tienen o permiten una valoración de carácter ética, social, cultural, contextual, ¿no? Entonces, los elementos normativos que conforman el tipo penal son analizados por los jueces desde el ámbito jurídico explícitamente, determinando si existe antijuricidad o no, si estuvo prohibido o no estuvo prohibido, si encajó el tipo penal o no. Mientras que los criterios de valoración de carácter cultural van a estar orientados más a establecer circunstancias referidas a la ética, al aspecto social o al aspecto cultural.
Por ejemplo, un elemento normativo es el concepto de qué se entiende por funcionario o servidor público. Los delitos de corrupción, los delitos dentro de la administración pública tienen en muchos casos como sujetos activos al funcionario o servidor público. Para determinar qué se entiende por funcionario o servidor público, el juzgador debe remitirse únicamente al artículo 425 del Código Penal, que es el que establece quiénes son funcionarios y quiénes son servidores públicos. Entonces, en este escenario estaríamos dentro de un criterio de valoración de carácter netamente jurídico porque se va a remitir a la norma. En relación a la ley penal en blanco, podemos decir que estas son infracciones recogidas por el derecho penal económico que tienen un carácter accesorio y derivan de normas jurídicas, administrativas o tributarias, entre otros. Para este tipo de normas, el bien jurídico y la conducta típica están determinadas por normas extrapenales. Entonces, cuando la norma busca sancionar ciertas conductas, pero nos remite a otras normas de otra naturaleza para poder saber si estamos dentro del tipo penal o no, estamos frente a una ley penal en blanco. En este tipo de leyes, el tipo penal suele añadir siempre algún elemento que incremente el reproche social en relación a la aplicación del derecho penal. Por ejemplo, incrementar la cuantía de una pena. Tipos penales que pueden ser considerados leyes penales en blanco. Por ejemplo, el delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 304 del Código Penal, que nos dice que va a sancionarse a aquella persona que realiza cualquier tipo de emisión por encima de los decibeles de ruido, de desechos sobre el suelo, subsuelo. Estos decibeles, estos límites permisibles que narra el artículo 304, son necesariamente objeto de comprobación o de corroboración con las leyes de medio ambiente, especialmente la OEFA y las municipalidades, que son las que van a establecer el límite permisible de emisión de gases, ruidos o algún tipo de desechos o de residuos. Entonces, las leyes penales en blanco, para poder entender el contexto en el que se aplica o no un delito, es necesario en este tipo de normas remitirnos a las normas que no tienen esta condición o esta característica de ser propias del derecho penal, sino que son normas de carácter administrativo, tributario, que van a complementar la información que requiere el delito. Por lo tanto, en el caso de las leyes penales en blanco, se requiere del análisis conjunto del tipo penal y de la norma extrapenal. Ello para no ser en la unidad del sistema jurídico. Algunos criterios establecen que ello podría afectar el principio de legalidad penal que establece la presencia de conceptos ambiguos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo no tengo claro qué es un decibel en el caso del delito de contaminación ambiental? O si por el contrario, no sé realmente hasta cuántos decibeles puedo poner en mi música, por ejemplo, dentro de mi casa, o no. Entonces, se cree o se establece una posición que dice de que podría afectar el principio de legalidad porque el tipo penal realmente no te dice que sobrepase los 20 decibeles de ruido, por ejemplo, ¿no? En el delito de contaminación del medio ambiente, sino que nos dice que sobrepase los decibeles establecidos por la norma. Entonces, al no ser claro el tipo penal, se establece entonces que es necesario que exista un pronunciamiento de parte del legislador que sea mucho más específico, mucho más concreto respecto a cuándo se está cometiendo estos delitos o no. Por eso se cree que podría estar afectando el principio de legalidad porque el concepto no llega a ser completamente concreto, sino que es ambiguo. Además, tenemos dentro de otra categorización los tipos penales abiertos,
que suelen incluir una cláusula general que le da al juez discrecionalidad para decidir si un hecho es típico o no. Por ejemplo, el artículo 183 del Código Penal, que nos dice que hace referencia a un elemento típico que es el de índole obsceno. Y vamos a leer el artículo para ver cuál es el contexto. A ver. El artículo 183 del Código Penal nos dice exhibiciones y publicaciones obscenas. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 4 años, el que en lugar público realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena. Este es un tipo penal abierto porque no dice el propio tipo penal qué se debe entender por obsceno. Y por lo tanto, quien debe analizar y concluir si es que una determinada conducta es o no obscena será el juez. En este escenario estamos frente a un tipo penal de carácter abierto. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. No, profesora, ya entendí, clarísimo. Listo, muy bien, gracias Jesús. Vamos a continuar entonces ahora, que ya hemos hecho un repaso general de los tipos penales con el delito de apropiación ilícita. Muy bien. En torno al delito de apropiación ilícita, debemos primero partir de la idea de qué es lo que se entiende por apropiación. ¿Qué entienden ustedes por apropiación? ¿Cuándo alguien se apropia de algo? ¿Qué podemos definir como apropiación? Cuando comete una persona se adueña de un dinero, doctora, valores o cualquier otro tipo de muebles, de forma ilegítimamente. Muy bien, gracias Jesús. El concepto de la ilegitimidad es lo que encierra precisamente lo que se debe entender por la apropiación. Es cuando alguien asume la tenencia, asume el poder, la posesión de un bien sin tener la legitimidad de ello. Y vamos a tener un ejemplo que nos vamos a tenerlo como una duda hasta terminar esta sesión para poder responder a esa pregunta. El caso es el siguiente. Fernando Torres prestó la cantidad de 3,000 soles a su primo Jorge Vargas, quien a su vez es su jefe, al ser dueño de la empresa donde trabaja. Cumplida la fecha de pago, Jorge no ha cumplido con devolverle la cantidad prestada y Fernando ha aprovechado su condición de cobrador de la empresa para retener la cantidad de dinero adeudado. Y la pregunta es si es ilícito o no este comportamiento. El delito de apropiación ilícita está previsto en el artículo 190 del Código Penal, que nos dice lo siguiente. El que en su provecho o de un tercero se apropie indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante, que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria,
para la cual tenga título o autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares, la pena será privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 10 años. En torno al tipo penal debemos tener en cuenta lo siguiente. Como elementos objetivos está el sujeto activo, que en principio debe ser cualquier persona, porque de la lectura del propio tipo penal vemos que el sujeto activo inicia con la frase el que. El verbo rector establece el legislador, que es el de apropiar. El sujeto pasivo puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y el escenario más común que se da gira en torno, por ejemplo, a las empresas que son distribuidores mayoristas y que tienen los cobradores, los famosos cobradores, ¿no? Que van a cobrar a las personas a las que se les entrega mercadería y ellos reciben esas cantidades de dinero que deberían ser entregados a las personas jurídicas, pero eso no sucede, ¿no? Muchas veces pasa que el cobrador dice, me robaron, fingen un robo, simplemente desaparecen con esas cantidades de dinero y eso genera finalmente pérdidas para una persona jurídica. Y el bien jurídico en este tipo penal es el patrimonio, evidentemente, del sujeto pasivo. Entonces, el sujeto activo en el delito de apropiación ilícita puede ser una persona natural, no una persona jurídica, solo una persona natural. Debe el sujeto activo más bien sí recibir el bien de manera legítima, de forma inicial, pero bajo el título de la posesión, es decir, con la condición de que debe ser devuelto en algún momento. Ello amparándose en que la recepción del bien jurídico obliga al sujeto activo a una devolución a un legítimo propietario de ese bien o obliga a entregarlo o en su defecto a darle un uso determinado a ese bien. El objeto del delito en este tipo penal será el bien mueble, una suma de dinero o cualquier otro título valor. En el caso del sujeto pasivo, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona natural o jurídica, como les había dicho. La titularidad debe darse sobre el bien objeto del delito. Para yo ser sujeto pasivo del delito de apropiación ilícita, tengo que tener titularidad sobre ese bien que es el que va a ser objeto de apropiación. Lo que significa que no necesariamente tengo que ser el propietario. Podría ser copropietario, podría ser un albacea, podría ser alguien que legítimamente ha recibido el encargo de la administración de ese bien que ha sido objeto de apropiación. En relación a la acción típica, podemos decir que esta consiste en apropiarse de un bien mueble, de dinero o de un título valor que ha sido recibido previamente bajo el título de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que signifique a futuro la obligación de entregar, de devolver o de darle un uso determinado a dicho bien. En relación a los elementos constitutivos del tipo penal, que son la condición sin la cual no se configura el delito de apropiación ilícita. El primero de ellos es el apropiarse indebidamente. Como habíamos dicho, apropiarse significa o implica convertir algo ajeno en algo propio o adueñarse, ¿no? El segundo elemento constitutivo es que el bien se haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca la obligación de entregar o devolver o hacer un uso determinado. Por ejemplo, a través de las figuras jurídicas que ya deben haber visto ustedes en el derecho civil, del mandato, el comodato, la prenda, el arrendamiento o el usufructo. También ahí está lo del albacea, que era lo que les comentaba. Además de ello, el siguiente elemento es que la apropiación sea en beneficio propio o en beneficio de una tercera persona.
En este supuesto, es necesario que este proceso de apropiación, de adueñamiento del bien, no necesariamente implique un perjuicio patrimonial, pero sí el impedimento del derecho de disposición del bien mueble, del dinero o del valor como tal. Basta entonces en este supuesto que la apropiación esté dada o que el adueñamiento del bien esté dado fuera de el derecho de propiedad que legítimamente ostenta otra persona. En relación, perdón, al elemento subjetivo, este tipo penal requiere de un dolo directo, lo que implica el conocimiento y la voluntad del sujeto activo de incorporar dentro de su patrimonio o en el de una tercera persona alguno de los que hemos visto como objetos del delito: dinero, bienes muebles o títulos valores. El sujeto activo debe actuar con el animus sibi habendi, que comprende la intención que debe tener el sujeto activo de apoderarse del bien y la de obtener un beneficio y un provecho como consecuencia del apoderamiento. La consumación. Este tipo penal se consuma en el momento que se produce el apoderamiento del bien. Es decir, cuando el sujeto activo se niega a devolver el bien o a entregarlo o a darle el uso específico que se le ha encargado. Para que se consuma este tipo penal es necesario que exista un requerimiento formal previo de cumplir con lo que se le ha encargado. El ánimo que debe tener el sujeto activo es el de usar el bien como un bien propio, realizando algún acto que exteriorice dicha intención. Por ejemplo, retener el dinero y utilizarlo para comprar otros bienes a título propio. O retener un bien mueble, por ejemplo, un vehículo que se dio en garantía y usarlo para fines personales, ¿no? Ese sería el escenario. Causas de justificación. ¿Qué causas de justificación podrían aplicarse dentro de este escenario? Están previstas dentro del artículo 20 del Código Penal en el numeral 8, que prevé que no debe ser sancionada aquella persona que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho. En este escenario debemos hacer referencia al artículo 1123 de su Código Civil, que prevé cuándo se da el derecho de retención, que sería la situación que encajaría en el tercer inciso del artículo 20, inciso 8. Nos dice: por el derecho de retención, un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que está siendo retenido. Entonces, para que se ejerza el derecho de retención de manera legítima, es necesaria la existencia de una obligación no garantizada, una deuda, un préstamo, la figura de la prenda, que no tenga una garantía suficiente de devolución de dicho bien. Asimismo, debe existir un bien del cual es propietario el deudor y debe encontrarse por alguna circunstancia en poder del acreedor. Y finalmente, el tercer requisito del derecho de retención es que debe existir conexión entre el crédito y el bien que se tiene en su poder. La excepción del derecho de retención figura en el artículo 1124 del Código Civil, que nos dice lo siguiente: la retención no se puede ejercer sobre bienes que al momento de recibirse estén destinados a ser depositados o entregados a otra persona.
el ejercicio de un derecho demanda siempre que sea lícito. Es decir, yo no me puedo agarrar el dinero de la persona que me debe solamente porque por haber yo lo tengo en mi poder, porque me lo dieron para que se lo dé, porque casualmente yo lo he recibido a través de un cheque. No, tiene que haber necesariamente una licitud en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, el bien que yo tengo, que voy a retener, no tiene que estar destinado a otro tipo de obligación. La retención, entonces, que no cumpla con estas condiciones que hemos visto para ser invocada y aplicada a nivel del derecho civil, no tendrá amparo suficiente para ser constituida como o entendida como el ejercicio de un legítimo derecho y por tanto no se puede configurar una causa de justificación. Recuerden que las causas de justificación establecía en el último inciso el derecho de ejercer o la situación en la que alguien esté ejerciendo un derecho. Entonces, para retener yo un bien o dinero, tengo que estar cumpliendo con estos requisitos, que exista la obligación, que yo tenga como acreedor el bien en mi poder y que este bien tenga alguna relación con el crédito. No puedo ejercer el derecho de retención si es que este bien estaba destinado a ser depositado o a ser entregado a otra persona. En ese supuesto no estaríamos en el escenario de de un derecho de retención legítimo. Muy bien. Esto en torno a el delito de apropiación ilícita. ¿Alguna duda, alguna consulta? Doctor, una consulta. ¿Hay que probarlo o simplemente porque alguien me roba me voy preso? Era mi pregunta. Mira, cuando tú denuncias que ha habido apropiación ilícita, lo primero que va a pasar es que se va a pedir el descargo, lo que significa que se debe acreditar primero los elementos constitutivos del tipo penal, esto es, que se ha entregado un bien o que esa persona estaba recibiendo el bien por un encargo, con la obligación de devolverlo, con la obligación de usarlo, digamos, para pagar algo o darle un uso determinado. Eso es importante, sí, acreditar y que finalmente no ha cumplido con ello. Esos dos requisitos son los más importantes para poder sustentar la existencia del delito de apropiación ilícita. Ahora, además, procesalmente sí suele requerirse que exista el requerimiento, ¿no?, del acreedor de la devolución del bien, de la entrega del bien o el apercibimiento de que ha existido ese mal uso del bien. Eso normalmente se hace a través de las cartas notariales que permite con ello dar certeza de que ha habido este mal uso y que ya ha sido puesto en conocimiento del sujeto activo y que éste no ha realizado ninguna acción. Pero sí es necesario probarse de manera previa. Igual, doctora, es con hurto, ¿no es cierto? ¿Hurto simple o hurto agravado? Claro, son tipos penales distintos. Recuerda que en el caso del hurto, por ejemplo, no hay realmente una encomienda de la administración del bien. Es decir, yo no le he dado el bien a esta persona para que lo administre, para que lo use o para que haga algo con él. En el caso de la apropiación, sí. Entonces, eso es lo que separa, digamos, a un tipo penal del otro. La doctora. Okay. Ok, Muchas gracias, doctora. ok. Rommel, te escucho. Doctora, buenas noches. Una consulta. Supongamos que yo estoy en un vehículo, un taxi, me olvido mi celular y yo tengo la certeza que me lo olvidan en el vehículo. La reclamo al conductor y ese no me lo entrega. ¿Qué se configura ahí algún tipo de delito? Podríamos estar en el escenario de un delito de hurto simple. Porque acá no ha habido ningún tipo de engaño, pero sí podríamos hablar de astucia, ¿no? Por no contestarte, por evadir la entrega del bien. Podríamos hablar, sí, de un hurto simple. José. Sí, doctora. Doctora, tengo una duda al respecto. En un caso en concreto, digamos, donde un grifo le está elaborando el que atiende el grifo y a él se le encarga en todas las noches que pueda llevar un sobre, ponerlo en la bóveda, un sobre en lo cual contiene 10.000 soles diarios y en una semana se da cuenta, el administrador va a sacar los sobres y se da con la sorpresa que en los sobres no hay nada. En ese comportamiento se subsume en el tipo penal de apropiación ilícita. Sí,
habría apropiación ilícita porque esa persona es la encargada de guardar el dinero, ¿no es cierto? Es la persona que tenía dentro de sus funciones realizar esa acción, ¿verdad? Sí, pero en el caso en concreto, doctora, hay un caso en particular que la Fiscalía lo ha tipificado como el delito de hurto, no como apropiación ilícita. En ese caso se tenía que variar el tipo penal, ¿no, doctora? Sí, porque si existe la encargatura, José, es decir, esta persona es trabajador de la empresa, se le contrató para realizar específicamente esa acción de guardar el dinero y conservarla, es decir, tenía la encargatura de la posesión. Por lo tanto, si no lo ha hecho y lo que ha hecho ha sido retirar el dinero, extraer el dinero, sí ha habido apropiación ilícita, no hurto. Ahí tendría que haber una variación de tipo. Ya, doctora, gracias. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta más? Muy bien, vamos a tomar un receso de 10 minutos y volvemos con la siguiente parte de esta sesión. Ok, doctora, gracias.
Muy bien, doctores. Lo que viene ahora son dos videos que giran en torno a la parte práctica, digamos. Este video tenía que haberlo pasado la sesión pasada, pero por falta de tiempo no lo hicimos, que es una breve introducción de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del Perú, cuál es el tratamiento que se está dando. Y el siguiente video es una sentencia que se emite precisamente por apropiación ilícita en contra de una persona natural en agravio de una persona jurídica, ¿sí? Vamos a ver los videos entonces. En los últimos 3 años, se ha emitido un conjunto de normas en relación a las personas jurídicas, normas destinadas principalmente a las empresas privadas que pudiesen verse involucradas con algún delito. En primer lugar, en el año 2016 se emitió la Ley 30.424. Luego, en los años sucesivos y hasta la actualidad se emitirían un conjunto de normas adicionales. Pero al inicio, cuando nace la Ley 30.424, esta era una ley claramente ineficaz y limitada, pues únicamente regulaba un delito. Bastante extraño además, el delito de cohecho activo transnacional. Delito que si bien ya existía en el Perú desde el año 2009, ahora en el 2016 se establecía que las empresas podían cometer este delito. Pero todo este contexto se produjo, como antes ya había ocurrido en Chile, por razones estrictamente económicas, puesto que la intención del Estado peruano era formar parte de la OCDE para conseguir cooperación económica extranjera. Pero la OCDE condicionaba la cooperación al hecho de que en el Perú se sancione de cualquier forma a las empresas que cometan delito. Por ello, en la realidad, esta era una ley que no tenía practicidad alguna. Todas estas limitaciones provocaron que en el año 2017 se emite el decreto legislativo 1352, con el cual se amplía el número de delitos que podía cometer la persona jurídica. Entonces, de poder cometer un único delito, ahora se le sumaban 3 modalidades más de cohecho y todas las modalidades del delito de lavado de activos, incluyendo sus formas agravadas. Pero el tema no quedaba ahí, por lo que en el año 2018 se emite la ley 30.835, con el cual se incorporan más conductas a los delitos que podía cometer la persona jurídica. Todo este escenario hacía imprescindible la existencia de un reglamento que nos indique cómo sancionar a la persona jurídica, el que se aprobó mediante el Decreto Supremo número 2 de 2019 de este mismo año. Entonces, si bien la responsabilidad penal de las personas jurídicas nace en el Perú de forma limitada e ineficaz y casi por presión internacional, es correcto afirmar que en la actualidad cuenta con organicidad propia. De a pocos se ha ido adaptando y continuará haciéndolo a las necesidades político-criminales y a las necesidades sociales propias de nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos que pueden cometer la persona jurídica en el Perú? Bueno, por ahora esta es una lista bastante pequeña. Pueden cometer el delito de colusión y de tráfico de influencias. Pueden cometer casi todas las modalidades del delito de cohecho. Pueden cometer 3 modalidades del delito de lavado de activos: conversión, ocultamiento, transporte e incluidas sus formas agravadas. Y finalmente pueden cometer el delito de facilitación y colaboración al terrorismo. Lo que en total, para el Perú, nos dan 9 delitos. Sin embargo, esta es una lista que muy probablemente va a continuar ampliándose. Por ejemplo, en España, la persona jurídica puede llegar a cometer hasta 43 tipos diferentes de delitos, entre los que se encuentran estafas, delitos contra el medio ambiente, delitos tributarios, delitos contra el mercado o de corrupción en los negocios y muchas otras conductas más que probablemente el legislador peruano va a ir prohibiendo de a pocos. Un caso muy particular lo constituye el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, el que acaba de ser incorporado recientemente en el Código Penal peruano en el artículo 359. Ahora bien, si bien es cierto, este no es un delito que actualmente pueda ser cometido por las personas jurídicas, lo cierto es que el artículo 359C hace una referencia a la ley 30.424, la ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, es probable que dentro de poco, y de manera similar a como ocurre con el artículo 304 bis del Código Penal Español, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos pueda ser cometido por personas jurídicas dentro de nuestro país, y específicamente por partidos políticos, lo que generaría por primera vez en nuestro país una suerte de compliance político. Ahora bien, hay un tema que claramente salta a la vista.
¿por qué si la ley 30.424 regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, por qué seguimos haciendo referencia a que esta es una responsabilidad de índole penal? ¿O es que acaso, y tal y como la ley lo señala, estamos realmente ante una responsabilidad estrictamente administrativa? Bueno, hay varias razones por las cuales se puede afirmar que estamos ante una responsabilidad de naturaleza penal. Veamos. Para empezar, es una responsabilidad que se dilucida en el marco de un proceso penal, con sanciones que van a ser impuestas por jueces en sede jurisdiccional, pero no por cualquier juez, sino por jueces penales. Además, la razón por la cual se va a castigar a la persona jurídica es porque cometió un delito que se encuentra en el Código Penal. Además, se sancionará a la persona jurídica únicamente respetando todas las garantías y siguiendo todas las reglas que se encuentren en el Código Procesal Penal. Además, se les impondrán consecuencias jurídicas que los acuerdos plenarios y la jurisprudencia ha interpretado hace tiempo como sanciones de naturaleza estrictamente penal. Y finalmente, porque no es concebible que estas sanciones sean revisadas en sede contencioso administrativo como correspondería si es que habláramos de una sanción de índole administrativa. Pero si todo es así, entonces ¿por qué se utiliza el rótulo de responsabilidad administrativa? Bueno, ello será materia de un segundo video en el que analizaremos con mayor detalle cuáles son las consecuencias jurídicas y los tipos de sanciones que les pueden imponer a las personas jurídicas. Si encontraste útil este video y te gustó, no te olvides de dar Muy bien. Este tema específicamente sobre la responsabilidad administrativa y penal, si nos alcanza tiempo, lo vamos a ver antes de terminar nuestras sesiones de semestre para poder explicarles con más detalle esta cuestión que gira en torno a la responsabilidad administrativa, penal de las personas jurídicas. Veamos ahora la lectura de la sentencia de vista que se emite, como les decía, en contra de una persona natural en agravio de una persona jurídica por el delito de apropiación ilícita. Ocurrido otras partes, se va a proceder al acto de lectura de sentencia programado para la fecha. Se le consulta al señor fiscal y al señor abogado si podemos leer los fundamentos que corresponden al análisis que hace la sala de la sentencia venida en grado. El Ministerio Público considera oportuno y otra. Gracias. La defensa. Sin oposición a ello. Bien. Procede entonces, fundamentos de la sala de apelaciones, análisis de los cuestionamientos formulados contra la sentencia condenatoria contrastada con la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral. 1. Del análisis de la sentencia venida en grado contrastada con la prueba actuada en el plenario, se concluye que el juez de primera instancia ha cumplido con valorar todas y cada una de las pruebas actuadas en juicio oral, tanto de manera individual como de manera conjunta. Por lo tanto, formalmente se ha cumplido con los parámetros de motivación constitucionalmente establecidos. Contrastada la sentencia apelada con los argumentos de las partes, se concluye que no existe controversia alguna respecto a los siguientes puntos. Que los acusados Andrés Germán Aparicio Reyes y María Elena Murillo Murillo firmaron un contrato de prestación de servicios, de recaudación dineraria, de pagos de recibos por consumo de energía eléctrica, denominado L028-2015. Dicha vigencia fue entre el 1 de enero del año 2015 al 31 de diciembre del año 2016. Ello, conforme lo ha indicado el ACO, está aprobado con la aceptación de ambas partes. El acusado Andrés Germán Aparicio dijo que el contrato fue hasta el año 2016. En ese mismo sentido, la acusada Elena Murillo Murillo dijo en juicio: yo solo firmé mi contrato con Hidrandina por 2015-2016, fecha en que se venció. Asimismo, el testigo Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, jefe de administración de la unidad empresarial Chimbote Hidrandina, dijo en el plenario: con los señores firmamos el contrato 28-2015 con una vigencia de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016. Y por último, la declaración del testigo Marco Arturo Salazar Vargas, encargado de la unidad de negocios de Chimbote en Hidrandina, en la fecha de los hechos, quien dijo que el contrato firmado con los acusados venció en diciembre del 2016. Todas estas declaraciones se corroboran con el contenido del antes mencionado contrato.
que entre enero y junio del año 2017, a pesar de haberse vencido el contrato, el acusado Andrés Germán Reyes Aparicio continuó con las labores de recaudación de pago de recibo de energía eléctrica en los lugares de Payasa, Conchucos, Pampas, Tauca, La Cabamba, Chora, La Galgada, Bolognesi y centros poblados de los alrededores, porque previa reunión con el jefe administrativo de la unidad empresarial Chimbote y Grandina, señor Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, acordaron que el referido acusado continúe con la recaudación por las recaudaciones, hechos que conforme lo ha indicado el juez de primera instancia han sido probados al no haber sido controvertidos por las partes. El acusado Andrés Germán Aparicio Reyes sobre este punto dijo: mi persona viene recaudando los pagos de los recibos de Grandina hasta el 2016, de ahí para adelante el ingeniero Ardiles me llamó y quedamos para seguir recaudando. En ese mismo sentido, el testigo Efraín Gilberto Ardiles Sotelo dijo: el contrato era por 2 años, pero el señor Aparicio aceptó verbalmente que se prorrogaría y en el año 2017 efectuando la cobranza de los recibos. El testigo Marco Arturo Salazar Vargas, encargado de la unidad de negocios de Chimbote y Grandina en la fecha de los hechos, dijo: tengo conocimiento que existió un contrato entre Grandina y los acusados, por cuanto ellos se encargaban bastante tiempo, varios años, de la labor de recaudación en la zona de Payasca. Entiendo que hasta por lo menos diciembre del 2016 había un contrato escrito. Posteriormente, entiendo, siguieron haciéndolo de forma verbal. Asimismo, con la declaración de Jenny Mari Cabrera Orrego, quien dijo ellos tenían un contrato hasta el 2016. Posteriormente ha sido de forma verbal. El cuestionamiento de la defensa radica en que no se habría probado que la acusada María Elena Murillo continuó con la recaudación de pago de recibos de energía eléctrica de los lugares Payasca, Conchucos, Pampas, Tauca, La Cabamba, Chora, La Calgada, Bolognesi y centros poblados de los alrededores, ya que si bien es cierto, el señor Aparicio Reyes sí convino en seguir prestando el servicio a Hidrandina, pero la señora Murillo dice que no lo hizo. Que ella no participó en la reunión con el señor Ardiles. Dicho argumento no es atendible por parte de este colegiado superior, puesto que conforme ha quedado probado en el juicio oral de primera instancia, la acusada María Elena Murillo, si bien es cierto, no participó de la reunión habida con el señor Ardiles, sin embargo, también continuó con las recaudaciones de dinero antes indicadas. Estos hechos se han probado con la declaración de su propio esposo, el acusado Andrés Germán Aparicio Reyes, quien cuando se le pregunta si efectivamente en los meses de abril, mayo y junio del año 2017 continuaron con las recaudaciones y si ellos mismos recibían el dinero de manera personal, dijo: mi persona junto con mi esposa solamente cobrábamos en el distrito de Bolognesi, mas no en toda la provincia, que si bien es cierto, nosotros estábamos a cargo de toda la provincia, pero nosotros no lo hacíamos directamente, lo hacía gente que trabajaba para nosotros, era de nuestra absoluta confianza. Incluso, posteriormente indica que estaba a cargo su hijo y de llevar a cabo las cuentas, de sacar las cuentas y llevar a cabo la liquidación, estaba a cargo su hija. Corroborado con la declaración prestada en juicio oral por el testigo Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, quien dijo: conozco personalmente a los acusados Andrés Aparicio Reyes y María Elena Murillo. Nos hemos reunido en varias oportunidades, incluso ya cuando se había suscitado el problema, en una oportunidad en julio del 2017, me visitaron ambos, me solicitaron facilidades para pagar esos faltantes que no habían depositado, reconociendo que debían la suma que se les estaba solicitando. Es más, el acusado y su esposa me informaron que el primero había tenido un accidente a principios del 2017, inclusive me dijo que en su camioneta traía dinero de la cobranza de Payasca, no especificó la zona, pero mencionó que había perdido más de 40,000 soles. En esa reunión estuvo presente también la señorita Jen Cabrera, quien también atestiguará en juicio, el señor Aparicio, su esposa y mi persona. Con la declaración de la señorita Jen Cabrera, quien efectivamente refiere haber participado en más de una reunión ya cuando se habían suscitado los problemas y el señor Aparicio conjuntamente con su esposa llegaban a Hidrandina y han pedido reunirse con el señor Ardiles a fin de poder llegar a un acuerdo para la devolución del dinero que no pudieron depositar. La señora personalmente indicaba que ella no pudo depositar en los meses de febrero y marzo al principio porque su esposo había sufrido un accidente y le habían robado el dinero que llevaba en la camioneta.
otro punto no controvertido es que está probado que los recaudos de los cobros por recibo de energía eléctrica de los lugares de Payasca, Conchucos, Pampas, Tauca, La Cabamba, Chora, La Calgada, Bolognesi y centros poblados de los alrededores, realizados en los meses de abril, mayo y junio del 2017, fueron efectivamente cobrados por el acusado Andrés Germán Aparicio Reyes, y conforme ya se ha indicado, se tiene probado que también participó la señora María Elena Murillo Murillo. Estos hechos se han probado con la declaración de Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, cuando el juicio oral dijo: el plazo del contrato era de 2 años, pero el señor Aparicio verbalmente aceptó la prórroga. Él siguió en el 2017 conjuntamente con su esposa efectuando las cobranzas. Respecto a los depósitos no realizados y que han sido materia de la denuncia, corresponde al mes de abril un saldo y a mayo y junio integridad del año 2017. El monto total es de 129.317.01 soles, desglosados de la siguiente manera: 800 soles del mes de abril, es un saldo, 62.982.64 soles del mes de mayo y 65.133.95 soles del mes de junio. Además, manifestó que solo nos referíamos a la actividad de recaudación. Todas las cláusulas anteriores estaban intactas. No había ninguna modificación, solo era la ampliación. No discutimos ninguna otra cláusula. La declaración de Marco Arturo Salazar Vargas, quien refirió que en los meses que los acusados no depositaron el dinero recaudado fueron en abril el saldo, en mayo y junio del año 2017 en su integridad. Montos que han sido aceptados por los acusados, dado que en las reuniones mantenidas con el señor Ardiles, así como en las cartas remitidas a Hidrandina, pedían que se les conceda plazo para devolver dichos montos. Así como con la declaración de la señorita testigo Jen Mari Cabrera Orrego, quien en juicio dijo: los acusados tenían la labor de realizar la cobranza de recibos de la zona de Payasca y sus distritos, y en los meses de abril, mayo y junio no han cumplido con hacer los depósitos correspondientes. El abogado de la defensa ha cuestionado también que no se configura el tipo penal de apropiación, ya que se trata de un contrato civil por tratarse de deudas, que no existe además prisión por deudas, y que en el contrato específicamente se ha indicado que en caso surja algún problema, este será resuelto en la vía arbitral. Al respecto, la juez de primera instancia indicó lo siguiente: efectivamente, como lo dice el abogado, el acusado Andrés Aparicio Reyes, conjuntamente con su esposa, sí continuaron con la recaudación del dinero, y efectivamente también es cierto que no existe prisión por deudas. Sin embargo, en el presente proceso, el Ministerio Público orienta su teoría del caso al delito de apropiación ilícita, ya que los acusados defraudaron la confianza y buena fe que fue depositada en ellos, a través de contratos estipulados por las partes, en donde tanto la parte agraviada y los acusados se comprometían a que una vez cumplido el cobro de los servicios de energía eléctrica para el cual habían sido designados, estos debían ser depositados. Sin embargo, los acusados se quedaron con el dinero que no les pertenecía y que el agraviado les había dado en la administración. Es decir, que los acusados aceptaron de manera lícita realizar la cobranza de los servicios de energía eléctrica de los centros poblados de Payasca y alrededores, estando obligados a entregar o devolver a la parte agraviada las sumas cobradas, más por el contrario, se apoderaron de dichas sumas de dinero en perjuicio de los agraviados. Implica que el agente, en forma ilegal, ilícita o indebida, coloca dentro de la esfera de su patrimonio, bajo su dominio, un dinero que saben perfectamente que es ajeno, dado que le pertenece a otro, es decir, que el agraviado le confió la recaudación de los servicios de energía eléctrica de los centros poblados de Payasca y aledaños, a fin de que estos le den un trato determinado y no cumplieron con hacerlo. Respecto a el argumento dado por el abogado de la defensa en sala, este colegiado debe argumentar, adicionalmente a lo indicado por la juez de primera instancia, que el contrato al que hace referencia el abogado de la defensa a la fecha en que se producen los hechos en materia de imputación había fenecido, y por mandato legal los únicos contratos que se mantienen en el tiempo en su integridad, aun cuando hayan vencido y no se han renovado, son los contratos de arrendamiento. Asimismo, se debe indicar que conforme lo establecido en la doctrina de manera unánime,
La acción penal por mandato constitucional y legal es pública y solo le compete disponer de ella mientras no haya sido judicializada al Ministerio Público. Judicializada la acción penal, solo el juez podrá disponer lo que corresponda siempre y cuando esté de acuerdo a ley y compatible con la Constitución. Por lo tanto, en el presente caso, aun cuando las partes puedan haber dispuesto mediante las cláusulas indicadas en el contrato referido por la defensa, ello deberá corresponder a la acción administrativa, civil y otros, excepto a la acción penal, porque, conforme ya se ha indicado, esta es pública y no les compete a las partes. Asimismo, se debe indicar que en la casación 301-2015 Lambayeque se ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: cuando la cosa mueble se entrega en pago al autorizado de facto o formalmente, en este caso de facto, con conocimiento del acreedor, conforme a las reglas del Código Civil, el que paga se desliga del bien entregado y éste se incorpora a la esfera del patrimonio en propiedad del antes acreedor, en cuyo nombre el agente cobrador o recaudador lo recibió. Es preciso distinguir entre el cajero que opera en la sede o domicilio del acreedor del recaudador que cobra en el domicilio del deudor o recibe en su propio y particular domicilio el bien en pago total o parcial del crédito. En los dos últimos casos, no es factible asumir que el recaudador sustrae los bienes recibidos para apropiárselos, lo que es característico del hurto, sino que simplemente decide quedárselos para sí, incumpliendo el deber de entregar al propietario cuya confianza defrauda, configurándose el delito de apropiación ilícita. Asimismo, el abogado de la defensa ha indicado que existen cuestionamientos a los montos materia de cobro por hidrandina. Al respecto, se debe indicar que se actuó como prueba en juicio y no ha sido materia de cuestionamiento alguno en el plenario la hoja de detalle de liquidación de cobranzas correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2017, donde se detallan los montos que los acusados no cumplieron con ingresar a las arcas de hidrandina respecto a la recaudación. Asimismo, se actuó la carta CH 574-2017, dirigida al acusado Andrés Germán Aparicio Reyes, a través de la cual Hidrandina le pone de conocimiento al acusado que en el caso no regularice los pagos, indicándole de manera detallada los montos que se adeudaban, se tomarán las acciones respectivas, es decir, que el acusado debía los meses de abril, mayo y junio, haciéndole saber los montos adeudados y este no indicó que no fueran los montos antes precisados. Al contrario, mediante la Carta 05 del año 2017 que el mismo acusado ha presentado a proceso, reconoce la deuda que conjuntamente con su esposa habrían asumido y que dicho retraso no es de ahora, sino que se venían de tiempo atrás y pide tiempo para poder realizar dichos pagos. Asimismo, se ha realizado la pericia correspondiente, la cual tampoco ha sido materia de observación ni cuestionamiento, la misma que concluye que los montos pagados por los acusados en los meses de abril, mayo y junio corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, por ello es que en abril queda un saldo de 800 soles y que eso se encuentra cotejado con la información que remitían los mismos acusados al sistema de los pagos que habían recaudado, comprometiéndose a hacer los pagos de manera directa. Sin embargo, estos pagos no se realizaron. Por lo tanto, este cuestionamiento realizado por la defensa en relación a el monto adeudado tampoco es de recibo de este órgano jurisdiccional. Por las consideraciones expuestas, la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa resuelve declarar infundado el recurso impugnatorio interpuesto por el abogado de la defensa de los acusados Andrés Germán Aparicio Reyes y María Elena Murillo Murillo. En consecuencia, confirma la resolución venida en grado en todos sus extremos. Esa es la resolución emitida, señor fiscal. Ministerio Público conforme, señora directora de debate. Señor abogado. Y te pongo recurso de casación, señora directora de debate. Tiene el plazo para fundamentarlo, siendo las 12 del día con 20 minutos, se cierra el sistema de audio y video por terminada la presente audiencia. Muy bien.
Con eso, entonces, cerramos todo lo que gira en torno al delito de apropiación ilícita. Si no tienen más dudas, lo que quisiera hacer ahora es repetir no sé si lo llegué a hablar con ustedes o no, porque la sesión pasada teníamos el problema del sílabo, pero sí mostrarles el producto académico nuevamente, darles algunas indicaciones. Por ahí leí que alguno de sus compañeros no ha podido descargar el producto académico, entonces yo lo he vuelto a colgar en el foro de novedades y consultas al docente. Está colgado el producto académico para que lo tengan claro, ¿sí? Voy a volver a compartir otra vez el producto académico, repito las indicaciones y si no hay más preguntas, dejamos aquí la sesión por el día de hoy, ¿sí? Doctorita, perdón. favor. En la sentencia leída anteriormente, la parte de gravedad apeló, pero no, pidió la casación. ¿Se llegó a establecer la casación? Sería interesante saber en qué terminó. No tengo esa información con honestidad porque estas son audiencias propiamente de lo que es las salas. Pero el seguimiento, en el intro, si quieren les paso el link, en el intro está el número del expediente y sí podrían hacer el seguimiento si desean en la Corte Suprema, porque ahí ya les asignan otro número de expediente, ¿no? Claro, cuando hay casación es otro expediente. Ya, ok, doctorita. Ok, listo. Jesús. Doctora, una consultita, buenas noches. ¿En qué parte está colgada la dispositiva? Me dice, doctora, porque no lo puedo bajar. ¿Me indica, por favor? En el foro de consultas al docente, las diapositivas todavía no las he colgado. Lo que estoy colgando es el producto académico, que me parece que no tienen problemas para acceder a él. En foro de consulta, pero estoy acá, unidad 1 o presentación. En presentación. A ver, les muestro ya un ratito. Presentación, estoy acá en foro de consulta. Doctora Nélida, para ingresar al producto académico sí podemos hacerlo. El inconveniente es que nos dejan una lectura. Hay un link, pero no podemos ingresar a ese link. Sale que no está disponible. Ah, de Igual cómo me sale. pueden subir el producto académico, ¿a eso se refiere? ¿Qué pasa? Tu papá ha comido yo, No, doctora. Nos dejan en referencia como un material de lectura, o sea, que nos puede servir ese material para... Ya, a ver, voy a entrar al aula virtual y me van diciendo qué es lo que no se puede cargar, a ver, Ingrid, mejor, ¿ya? Perdón, eso es para terminar el producto académico, pero normalmente se sube como se suben todos los productos académicos. A ver, yo estoy ahorita en una de las aulas virtuales, en la parte de presentación, bajando. Tienen acá el foro de novedades y consultas al docente, y aquí yo he colgado el producto académico porque lo que entendí era que no lo podían abrir. Ahora, el producto académico número 1, ay Dios, está aquí en la unidad número 1, en la parte final. Claro. ¿Qué es lo que no se puede abrir? ¿Esto de acá? ¿El tutorial? No. Cuando usted misma descarga el Word, ¿Ya? hay un material que nos dan, pero ese link no está disponible. ¿Este de aquí? No, abra la hojita, doctora, no se ve. Descargue el producto académico. Acá. Y ahí, en el mismo Word, ahí es donde nos están dejando un material de lectura y es un link, pero ese link no está disponible. Claro, no está disponible, doctora. De acuerdo si vamos a hacer el trabajo, el PA1. A ver, déjenme ver un ratito. Eso está, doctor, en referencias para realizar la actividad, en el segundo, al final. Sí. Está, pero eso no es... Ya, pero en realidad esta lectura es el propio Código Penal, ¿no es cierto? Claro. Porque dice Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Decreto Legislativo 635, Código Penal Lima, 12ª edición, ya. Ya, entonces chicos, no se compliquen, es el link, literalmente los está enviando a que revisen el Código Penal, porque el tema que van a resolver ahora, les voy a compartir otra vez, en el producto académico número 1, consiste en realizar un análisis y redactar un informe
donde se comparen los bienes jurídicos que protegen el derecho penal de la empresa y el derecho penal en la empresa en los delitos que se podrían configurar a nivel empresarial. Entonces, sugiero que en vez de centrarse tanto en el Código Penal, porque obviamente el Código Penal les va a servir para ubicar los tipos penales, inicien con una investigación sobre el derecho penal de la empresa y el derecho penal en la empresa. Que esas dos hojas muestren con claridad la diferencia entre estos dos derechos penales y luego incluyan una parte donde se establezca qué delitos se pueden cometer, ¿no? Tanto en el derecho penal de la empresa como en el derecho penal en la empresa. Y sería ideal que incluyan conclusiones, si no me equivoco, eso también forma parte, a ver, de su rúbrica. En su rúbrica se va a tener en cuenta las fuentes de información, por eso es un trabajo de investigación, de qué libros, de qué fuentes lo han obtenido. La organización de la información, que como les digo, yo sugiero que lo dividan en 3, derecho penal de la empresa, derecho penal en la empresa, que es cada uno de ellos, y luego un cuadro comparativo de los delitos que se pueden cometer en uno u en otro. Las citas utilizando el formato APA y las conclusiones, ¿no? Que por lo menos existan 2 conclusiones sobre el derecho penal en la empresa, y una sobre el derecho penal en la empresa y otra sobre el derecho penal de la empresa, ¿sí? Esta es la rúbrica, sobre eso se va a hacer la evaluación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ya quedó claro, Ok. clarísimo, doctora. Doctora, ¿qué cosa es el APA? ¿A qué se refiere el APA? Yo lo estoy haciendo en Word y lo voy a grabar en PDF y lo voy a subir. Ya lo terminé, lo que usted indique, ya entendí, pero no entiendo mucho del APA, por ejemplo. Es como si fuera que yo lo estoy haciendo en Word, lo voy a grabar en PDF y lo voy a subir el día domingo. ¿Así es? ¿O qué cosa es el APA? Que no entendía el APA. Cuando ustedes utilizan un Son normas. libro, utilizan una, digamos, van a citar a un autor que les va a dar un concepto sobre derecho penal de la empresa, derecho penal en la empresa, tienen que citarlo de acuerdo a las normas APA. Las normas APA son normas de estructura académica que establecen la forma en la que se debe hacer la cita del autor. Les acabo de pasar aquí un link que los lleva precisamente a las normas APA y les va a indicar cómo se debe hacer la cita, cuáles son las formas. Hay varios estilos que pueden utilizar, el que se adecue mejor a ustedes, donde se sientan más cómodos, utilícenlo. Y que tiene también el tema de las referencias, ¿no? Como al final del trabajo tienen que decirme cuáles son los libros que han utilizado, qué autores son. Todo eso está dentro de este link. Entonces revísenlo para completar esta parte, Jesús, que es precisamente la de las citas, ¿sí? Doctorita, todavía no sale el PA2, ¿no? No, el PA2 está programado todavía para, si no me equivoco, la quincena, la subsiguiente. Ya, ok. El PA1 es hasta el 2 de abril, ¿sí? Ok, gracias. Listo, doctores. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta, consulta? No, ya quedó claro, doctora. Doctora, y esa página que usted nos ha mandado, HTTPS normas APAR citas, aparte del correo, ¿lo puede mandar al grupo del WhatsApp, doctora, o no se puede? Yo no estoy en su grupo de WhatsApp, pero cópienlo y péguenlo. Habrá alguien su WhatsApp web y lo puede copiar y pegar para sus compañeros, no hay ningún problema. ¿Cómo? Lo que pasa es que estoy en un celular, no lo puedo copiar. Ok. Lo cuelgo en todo caso en el aula, ¿sí? En el foro. Ya, para mejor. que lo tengan a mano. ¿Sí? Doctora, muchas gracias. Doctora Nélida, una pregunta. Me ha surgido una duda. O sea, ¿el derecho penal en la empresa es diferente al derecho penal de la empresa? Claro. El derecho penal en la empresa gira en torno a las normas del derecho penal que puede girar al interior de los miembros de la persona jurídica, que ellos cometan delitos. Y el derecho penal de la empresa es ya cuando la persona jurídica participa como persona jurídica dentro del delito. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes es ampliar estos conceptos que se los estoy dando yo sencillito, con información doctrinaria, ¿no? Que amplíe un poquito más las ideas, ¿sí? Sí, doctora Nélida, muchas gracias. Listo, muy bien. Listo, chicos. Nos vemos entonces
vemos la próxima subsiguiente, ¿no? La siguiente semana no nos vemos porque es feriado. A la siguiente nos volvemos a juntar, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctora, que pasé también un bonito Semana Santa. Igualmente, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos.